A continuación, una conferencia de prensa que va a brindar la delegación de parlamentarios de la República Bolivariana de Venezuela, que han mantenido una reunión importante con miembros de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. A continuación, les presento a los señores diputados de Venezuela. Son ellos Victoria Mata, Blanca Cou, José Correa, Óscar Ronderas y Saúl Ortega. Con ustedes, los parlamentarios de Venezuela. Adelante, por favor. Nunca habrá motivos para estar separados de Paraguay. Las voluntades políticas de nuestros gobernantes nunca pueden estar por encima de los intereses del ciudadano. Nosotros creemos que somos hijos de alguien que nació el 24 de julio. Francisco Solano López nació el 24 de julio, Simón Bolívar también. Casualidades de la vida. No hay motivos para estar separados. La política nunca puede afectar el beneficio de los ciudadanos de cada uno de sus países. Podemos tener diferencias, podemos tener desencuentro, pero nunca una diferencia entre gobernantes debe afectar al ciudadano. Nosotros somos una delegación de parlamentarios que no representamos al gobierno. E insisto, no representamos al gobierno. Es una comisión parlamentaria plural, que representamos al ciudadano, que no representamos al gobierno. Y hacemos énfasis en esto porque nosotros lo que buscamos es que se reanude una relación entre Paraguay y Venezuela que nunca debió haberse roto por diferencias políticas, porque el ciudadano nunca puede ser afectado con esto. Las peores guerras mundiales, las dos primeras que tuvo la humanidad, nunca rompieron relaciones diplomáticas. Rompieron relaciones diplomáticas, pero nunca consulares. No puede ser que Venezuela y Paraguay estén en un abismo separado sin saber por qué. No tenemos representación diplomática ni consular. ¿Alguien me podría explicar por qué el ciudadano tiene que afectarse, un paraguayo, un venezolano, en hacer sus trámites porque sus gobernantes piensen distinto? Entonces nosotros hoy venimos a eso. Hemos tomado la iniciativa de venir a conversar con nuestros pares parlamentarios, hacer lo que se llama en nuestra era la diplomacia parlamentaria. Es una comisión mixta, es una comisión integrada por 5 parlamentarios, de los cuales 3 son del gobierno y 2 somos de la oposición. Y destaco esto porque tanto el diputado Rondero, que es el actual jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, y yo que estuve el año pasado como jefe de la fracción parlamentaria, le hemos querido subir el nivel a esta representación de venir a Paraguay, que en el caso mío es un país hermano. Nosotros no tenemos diferencias con Paraguay, absoluta. No tenemos ninguna diferencia con Paraguay, ni con su pueblo, ni con ciudadanos. Podríamos tener diferencias políticas, pero nunca esa diferencia política puede afectar la vida del ciudadano paraguayo en Venezuela, ni la vida del ciudadano venezolano en Venezuela. No puede ser que la relación comercial, la relación petrolera, el costo de los combustibles sea afectado porque los gobernantes estén bravos o porque los gobernantes no sepan entenderse. La diplomacia siempre va más allá. Venezuela, que ha tenido en Estados Unidos su mayor conflicto y dificultad en la actualidad con este problema que hemos atravesado en Venezuela los últimos 4 años, hoy una delegación de Estados Unidos ha ido a Venezuela. Hace 40 días el secretario de Estado para América Latina y el que era embajador en Venezuela acudió. La Unión Europea asiste. La Unión Europea, con que había roto relaciones con Venezuela, asistió a ser observador de las elecciones. ¿Y por qué nosotros con Paraguay? ¿Qué nos diferencia con Paraguay? Todavía con Estados Unidos porque teníamos eso con Europa, pero cantidades de embajadas hoy comienzan a reabrir de manera consular y algunos de manera diplomática y abrir sus sedes. Nosotros lo que pedimos es que 2 pueblos que son hermanos de historia porque hemos querido lo mismo y que, insisto, como les dije al principio, que el 24 de julio, que nacieron ambos padres de la patria, yo creo que no es una cualidad, no es una casualidad, sino es un llamado de la divina providencia. Con esto quedo abierto a cualquier pregunta y creo que
No sé si nosotros hacemos una intervención cada uno de nosotros y luego ustedes les direccionarán las preguntas como ustedes lo consideren. José Gregorio Correa, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Paraguay. Sí, si el que va a hacer uso de la palabra se presenta y su nombre, por favor. Bueno, antes que todo, un saludo a los trabajadores de la prensa. Mi nombre es Saúl Ortega, yo soy diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros, en primer lugar, nos queremos saludar al pueblo paraguayo, estamos muy contentos de estar aquí, hemos sido bien recibidos, con afecto, con cariño, como caracteriza pues al pueblo guaraní. Venimos de una reunión con la directiva del Senado, con su presidente, el senador Óscar Salomón, y varios miembros de la directiva y del grupo de parlamentarios de Amigos con Venezuela. Estamos muy contentos de la reunión, es una reunión que ha sido muy productiva, constructiva y muy franca. Esperemos pues que podamos seguir construyendo estos puentes, porque a eso vinimos. Ahí, en este tipo de relaciones, quienes viven dinamitando puentes. Nosotros somos constructores de puentes. Creemos que es lo que más nos conviene a nuestros pueblos, a nuestras instituciones, y en esa dirección seguimos marchando. Hemos planteado nuestro interés en que definitivamente sigamos avanzando en el camino de la integración, y para eso es fundamental la incorporación de la bancada de Venezuela al Parlasur. Eso permitiría pues institucionalmente tener una relación directa en muchos temas que son de interés, incluso aquí en el Paraguay, algunos senadores lo plantearon, y nosotros estamos abiertos a todos esos debates. De hecho, el Parlasur estuvo recientemente en las elecciones de alcaldes y gobernadores en Venezuela, y para nosotros creemos que es importante que la institucionalidad del Mercosur se haga presente pues y que pueda ventilar cualquier tema que se quiera discutir, porque nosotros estamos abiertos pues a cada uno de estas discusiones, ¿no? Igualmente pues creemos que nuestras instituciones, nuestros ejecutivos, y para eso nos ponemos a la orden lo que es la diplomacia parlamentaria. Sabemos que los senadores van a hacer lo propio con el Ejecutivo paraguayo, nosotros lo vamos a hacer ante el Ejecutivo venezolano, de tal manera que hacia el futuro podamos ir acercando las posiciones y pueda ir reconstruyéndose una relación que es necesaria. Sobre todo en estos tiempos de crisis que vive la humanidad, que nos hemos visto afectados por la pandemia, eso ha afectado toda la economía de nuestros países. Y ahora, bueno, nos mandaron una guerra entre Rusia y la OTAN que no se va a salvar nadie. Todos vamos a ser afectados en todo lo que es la producción de alimentos, bienes y servicios, combustibles, y precisamente América Latina y el Caribe pues tiene una posición privilegiada, y particularmente la región del sur. Estos son unos países, incluyendo a Paraguay, que se les considera, bueno, el granero del mundo, productores por excelencia de alimentos. Imagínense ustedes, el elemento vital, fundamental, que va a estar en el centro de la crisis de estos tiempos. Y en el caso de Venezuela, nosotros somos un país que tiene reservas energéticas importantes. También en el tema de los fertilizantes, que va a ser un tema que va a estar afectando pues en esta coyuntura. Perfectamente nosotros producimos urea, que la necesitan mucho los productores del campo. O sea, son muchas las cosas que podemos complementar de nuestras economías para que el efecto y el peso de la crisis nos afecte de una manera, digamos, más leve a esta región del mundo. Igualmente, bueno, imagínate, nosotros somos ahí como la fachada de América Latina ante el mundo, y perfectamente podemos ser un dinamizador para los productores de carne del Paraguay, que sé que es un tema muy importante aquí. Ojalá nosotros podamos ayudar en ese tema y en todas otras que podamos nosotros colaborar. Pero es importante pues el acercamiento entre las instituciones de Venezuela y del Paraguay. Por eso creemos que es mucho lo que pueden hacer los parlamentarios. Y de verdad que nosotros desde ya somos portadores de las buenas noticias en función de
llevar pues la preocupación que nos plantearon los senadores para que nuestro Ejecutivo lo considere y esperemos pues que aquí a futuro también vaya avanzando la conciencia de que esto es un tema importante para la integración, para la complementariedad de nuestras economías y que podamos nosotros presentarle al pueblo venezolano y al pueblo paraguayo buenas noticias, que es lo que necesitamos, mejores y buenas noticias. Así que bueno, estamos a la disposición de ustedes. Oscar Rondero. Sí, Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, como jefe de la bancada de la alianza opositora en la Asamblea Nacional. Como ven, esto es una delegación plural, donde hay representantes de las distintas grupos, de las distintas bancadas que hacemos vida en el Parlamento venezolano, en el caso del diputado Correa y mío, de la bancada opositora. Quisimos hacerlo así para venir a conversar con nuestros pares paraguayos. Venimos de una muy productiva reunión con la mesa directiva del Senado y con los jefes de las bancadas que hacen vida en el Parlamento paraguayo. Hablamos de todos los temas, sin ningún tema tabú. Hablamos libremente, muy francamente, y creo que estamos logrando restablecer la relación, por lo menos del Parlamento, del único Parlamento que existe en Venezuela, a tenor del artículo 192, que es el electo en diciembre del año 2020 y que tomó posesión el 5 de enero del año 2021. No hay ningún otro Parlamento en Venezuela. Este es el único Parlamento que nosotros representamos y es el que viene a sentarse a conversar hoy con el Parlamento paraguayo. El Paraguay no tiene por qué pagar gasolina cara por no tener relaciones con Venezuela. El Paraguay está en el derecho, como pueblo americano, de acceder a la gasolina venezolana por el solo hecho del restablecimiento de las relaciones. Los pueblos no tienen por qué pagar las diferencias entre los actores políticos paraguayos y venezolanos. Por eso vinimos aquí a presentar nuestra opinión, a presentarnos como la posibilidad del restablecimiento, por lo menos de la relación parlamentaria, y que a futuro podamos reincorporar a Venezuela en el Parlamento del Mercosur, como organismo de integración común, y que podamos definitivamente que nuestros pueblos se encuentren como debe ser y que este mal rato que pasamos con relación a la ruptura de relaciones sea parte olvidada. Bueno, vamos a la ronda de preguntas para los periodistas. Empieza Rocío Pereira de Telefuturo. Buen día, ¿cómo estás? La consulta que le quería hacer era sobre las declaraciones que daba el presidente de la República esta mañana. Él decía que mientras Nicolás Maduro sea presidente de Venezuela, Paraguay no va a restablecer relaciones con este país. ¿Consideran que eso es un obstáculo muy importante en estas negociaciones que ustedes quieren hacer? La postura particular que tiene el presidente de la República sobre esto. En mi caso, he hecho todo lo posible durante estos 23 años del gobierno, bien del expresidente Chávez y bien del expresidente Maduro. He hecho todo lo posible. He dejado una frase que nosotros usamos mucho, he dejado el pellejo en la calle para que no fuera presidente ninguno de los dos. Pero yo no estoy dispuesto a vulnerar el Estado de Derecho. No estoy dispuesto a que nosotros nos demos una vida de violencia. Nunca creí en la invasión, nunca creí en sanciones, nunca creí en bloqueos. El bloqueo y las sanciones lo que hacen es fortalecer a los gobernantes y perjudicar al ciudadano. Cuando usted bloquea una relación, cuando usted bloquea una situación, a quien afecta es al ciudadano. El señor presidente de la República del Paraguay, como usted me dice, hace esa afirmación, esa es su decisión. Yo no la puedo compartir. Yo tampoco quisiera que el presidente Maduro fuera presidente. Pero eso es la voluntad que nos dimos los venezolanos, de la cual yo estoy en contra de que haya ganado, pero hice todo lo posible que no fuera, pero lo hice por la vía del voto. No lo hago por la vía de la violencia, no lo hago por la vía de la invasión. Durante 2 años en Venezuela se habló de invasión, de una invasión que cuando hoy vemos la foto de Ucrania y vemos la foto de Rusia, lo que es una invasión, más nunca se ha vuelto a hablar de eso. Yo no creo en salidas que no sean las democráticas, no creo en salidas violentas. Nosotros nos preparamos para un proceso electoral en el año 2024, donde haremos todo lo posible para que el gobierno que preside el señor Maduro no continúe en el gobierno, pero por la vía democrática, por la vía constitucional, que es la única vía que nosotros tengo y en la única que yo creo que es el tema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual no estoy dispuesto a acompañar ningún tipo de salida de fuerza.
Francisca Pereira, de Nación Media. Buen día. Hablaron con los senadores sobre el tema de la posible compra de combustibles de Paraguay a Venezuela y en caso de conversar sobre el tema, ¿cuál sería la modalidad de venta por parte de PDVSA y qué pasaría con la deuda actual que tiene Paraguay con PDVSA? Si nosotros no llegamos a nivel de detalle con relación a la operación económica de compra o venta de petróleo, prestamos sí nuestra disposición a plantear ante el Ejecutivo Nacional el restablecimiento del suministro de combustible y la posibilidad del restablecimiento de la relación de parlamento a parlamento. Ya esto corresponde a ambos ejecutivos. Ahora, vista la declaración del presidente Agdo, pareciera que resulta imposible que eso ocurra, pero nosotros estamos presentando nuestra mejor disposición, estamos poniéndonos a la orden de parlamento a parlamento para que eso sea posible. Si es una decisión del Paraguay distinta, pues nosotros no podemos compartirla, pero es la decisión soberana del gobierno del Paraguay. ¿Cuál sería la modalidad y qué pasaría con la deuda? En caso... Restablecidas las relaciones, se restablece una mesa de negociación para revisar la situación de la deuda, para revisar la situación del suministro de combustible, pero para eso es indispensable el restablecimiento de relaciones. Perdón, le quisiera abundar un poquito. Mal podríamos abundar en los detalles si no tenemos las relaciones. No puede ser que el sufrimiento de quien paga el combustible cada día más caro, y es producto, no de Venezuela, pero es producto de la guerra que tenemos, de esa invasión que se hizo a Ucrania, de la cual yo rechazo. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad y hemos tenido un pueblo hermano toda la vida, la diferencia política no puede afectar al ciudadano de la Asunción, al ciudadano de Ciudad del Este, al ciudadano paraguayo, porque los ejecutivos estén molestos, porque mientras ellos están molestos, no tienen ese problema. Los ejecutivos no tienen ese problema, porque no importa cuánto le cueste el combustible, porque siempre lo van a pagar, pero el ciudadano sufre esas consecuencias. Que esos intereses cada día crezcan y que haya una demanda, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque nosotros pudimos arreglar esto con el diálogo, con la palabra. Si Estados Unidos, que era el mayor molesto con nosotros, fue a Venezuela, así como nosotros hemos venido, fue a Venezuela a conversar. En 2 semanas está prevista una reunión del Ejecutivo venezolano con el Ejecutivo de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago. ¿Alguien me puede explicar por qué? Pero es que el gobierno de Estados Unidos va a conversar con el gobierno de Maduro, el que yo no quiero, va a conversar. Y entonces nosotros no podemos conversar entre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué nos puede dividir? Es que tenemos un abismo tan distinto, cosas peores ocurren en tiempos de guerra, la gente se conversa. En los peores, nosotros no tenemos guerra con Paraguay, nosotros no tenemos no nos ha ocurrido nada con Paraguay ni Paraguay con Venezuela. Nosotros hemos sido casa de huésped de los paraguayos y los paraguayos han sido casa de huésped para los venezolanos. Entonces alguien que me explique por qué nosotros tenemos que afectar la vida del ciudadano paraguayo, la vida del ciudadano venezolano, porque los ejecutivos se encuentren molestos. ¿Y dónde queda la palabra? ¿Dónde queda el diálogo? Cuando alguien dice que las cosas se tienen que arreglar con la palabra y con el diálogo, ¿dónde queda? Eso es parte de lo que tenemos justamente que resolver. José Antonio Rodríguez de... Quería perdón. acotar algo, ¿no? Nosotros somos respetuosos de las decisiones y las opiniones del ciudadano presidente del Paraguay. Sin embargo, bueno, la presencia nuestra tiene que ver con nuestra disposición de hacer nuestros buenos oficios para buscar los mecanismos pues, de acercamiento en las posiciones políticas que se puedan tener. Nosotros somos representantes del partido del presidente Nicolás Maduro. Él ha reiterado miles de veces la disposición al diálogo con todos los países del mundo, siempre en el marco pues, del respeto, en el marco pues, del derecho internacional. Perfectamente podemos establecer relaciones con cualquier país del mundo y de hecho propende a esa relación. Con quienes más hemos tenido algunas relaciones difíciles, también se ha llegado a conversar. Tengan ustedes la seguridad que sí. Incluso recientemente, por cierto, el presidente del Congreso colombiano nos envió una comunicación
abrir por la vía parlamentaria, pues, digamos, relaciones y el diálogo a nivel de parlamentarios. Nosotros le hemos reiteradamente le hemos pedido a Colombia la necesidad del diálogo porque compartimos una extensa frontera de más de 2.216 kilómetros de frontera con problemas comunes de todo tipo y que requiere pues la respuesta de las instituciones, tanto colombianas como venezolanas, para resolver los problemas de los ciudadanos de frontera. Entonces, para nosotros el diálogo pues es un eje transversal de la política exterior venezolana y reiteramos pues que el presidente Maduro tiene la mejor disposición de mantener relaciones respetuosas, diplomáticas con todos los países del mundo y por supuesto especialmente con los países de América Latina y el Caribe y muy particularmente con los países pues del Mercosur. Entonces es la disposición, ha sido reiterada, es oficialmente pues pública y nosotros hacemos votos porque en el futuro inmediato podamos tener un mejor ambiente para que eso sea posible y hacemos votos por ello. Y esta visita nuestra se inscribe en la ola del Mercosur que convoca el presidente argentino recientemente diciendo que hay que restablecer las relaciones con Venezuela y regularizar la relación con Venezuela, en la que se está inscribiendo Brasil también cuando su canciller la semana pasada anunció que estaban restableciendo relaciones consulares con Venezuela. Lo fuimos a plantear al Uruguay y hoy estamos aquí en el Paraguay planteando de una manera semejante. Vamos luego de nuevo a Brasil, a reunirnos con nuestros pares de los parlamentos. Nosotros no estamos conversando con los gobiernos, estamos conversando con los parlamentos, haciendo diplomacia parlamentaria y poniéndonos a la orden para el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Pregunta José Antonio Rodríguez de Radio Caritas. Todas estas buenas intenciones que ustedes traen y que se enmarcan dentro de un diálogo parlamentario y específicamente a lo que a nosotros los paraguayos un poco también nos interesa como ciudadanos, ¿cómo se cristalizaría en algo factible? Si es que no hay todavía relaciones directas de gobierno a gobierno, la compra de combustibles, ¿cuál sería la vía que ustedes ven? Rodríguez, insistir, insistir, insistir. No hacer otra cosa que insistir, tratar de convencer que nosotros no podemos estar separados, que no tenemos motivos para estar separados, que mientras los ejecutivos se mantengan en disgusto, el ciudadano sufre. Mientras los ejecutivos siguen en disgusto, el ciudadano compra el combustible más caro. Mientras los ejecutivos siguen molestos, el ciudadano no puede comercializar, no puede convivir, no puede ayudarse. Y nosotros somos unos pueblos que nunca hemos peleado por ningún motivo, ni en los peores que hubo en el pasado reciente. ¿Y por qué vamos a estar separados ahora? Eso es lo que yo insisto, la palabra, insistir, Rodríguez. Rodríguez, te digo que nosotros la única forma es insistir. Nos dices que no hoy, mañana vuelvo a preguntarte si sí. Porque yo no tengo otra cosa que sea la palabra. La fuerza no da resultado, el bloqueo no da resultado. Mientras nosotros, que somos la voz de la oposición, no estemos en los organismos internacionales, no tenemos cómo alzar la voz, no tenemos cómo reclamar, no tenemos cómo actuar. Y mientras tanto, ¿por qué el ciudadano de cualquier población tiene que sufrir los embates de un político que cuando le acerca para pedirle el voto, le dice que quiere su bienestar y su bienestar pasa por deponer actitudes que no son de nosotros? Nosotros los venezolanos nos hemos decidido darnos nuestra propia voluntad, pero es que además no tenemos disputa en Venezuela. En Venezuela no la hay entre nosotros de esa manera real, la vamos a tener con Paraguay, que ha sido un pueblo históricamente hermano. Ahora, esta cuestión es una situación de tiempo cuando se dé la reunión entre la gente de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Ahí se puede dar un avance para todo lo que ustedes están planteando. Creo que es muy importante decir que ya hay relaciones de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, hay intercambios económicos con el gobierno de Estados Unidos. Hemos iniciado un proceso. Nuestra visita tiene que ver con nuestra mano de solidaridad, de afecto con el pueblo paraguayo,
ratificando nuestra voluntad de unidad latinoamericana. Creemos que en estos momentos donde hay tantas amenazas para la humanidad, América Latina en su diversidad, con sus diferencias, con sus contradicciones, debe poner en primer lugar los intereses comunes, los intereses de nuestro pueblo. América Latina se puede complementar. Suramérica tiene, en el caso de Venezuela, las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tenemos capacidad en todo el continente de producción de alimentos. Necesitamos que esa potencialidad sea para el bienestar de nuestros pueblos y solo puede ser en la unidad. Cuando llegó el comandante presidente Chávez al gobierno, se inició en el siglo XXI una política que nunca antes habíamos tenido en el terreno petrolero. Logramos que llegara petróleo venezolano al Paraguay, a Uruguay, a Argentina. Fue una estrategia además para la unidad. Para Venezuela el petróleo no es un arma de guerra, el petróleo es un instrumento para el avance de los pueblos, para potenciar el desarrollo de nuestros pueblos. Para Venezuela, y eso es parte del legado del padre libertador, América Latina es una sola, es la patria grande. Tenemos un origen común. Hablaba hace un rato en este encuentro que nos alegra mucho cuando oímos ese idioma guaraní, porque muchas de esas palabras están presentes en nuestros pueblos originarios, en nuestro pueblo cariña, porque tenemos raíces profundas que son iguales, pero sobre todo tenemos un destino común. Si América Latina se une defendiendo los intereses de sus pueblos, seremos un bloque capaz de mantener la paz, que fue toda la propuesta de la CELAC, de la UNASUR. Todos los espacios de encuentro son para una América Latina que sea territorio de paz. En estas amenazas de guerra necesitamos fortalecer la unidad. Creemos, y es para nosotros una misión, la misión de pueblo venezolano libre y soberano, lograr ese encuentro, ese reencuentro con los pueblos hermanos. No hay ninguna contradicción, enfrentamiento o guerra entre nosotros. No permitamos que se siembre ni cizaña ni duda entre nuestros pueblos. Es la hora de la unidad latinoamericana para preservar la paz del mundo. Y lo que podemos aportar nosotras y nosotros, desde las riquezas de nuestro suelo, pero también desde nuestra visión de unidad latinoamericana, lo vamos a aportar. Vamos a estar recorriendo, lo hemos estado haciendo, desde que logramos una victoria en la diversidad en el año 2020, todo el Parlamento venezolano ha asumido como tarea salir al mundo a llevar la verdad. Venezuela tiene ya 29 procesos electorales en 22 años de proceso revolucionario. Hemos logrado en este momento que dentro del Parlamento, en todas las comisiones, esté la presencia de la oposición. Lo asumimos además como una tarea fundamental, que la voz tanto de quienes creemos en la revolución bolivariana como quienes adversan la revolución bolivariana, salga al mundo unida, junta. No tenemos ningún tipo de problema en manifestar que somos diversos, pero en esa diversidad ponemos en primer lugar el interés de nuestro pueblo. Y el interés de América Latina es el interés de Venezuela. Muchas gracias. Pregunta Alejandro Vera de Radio 1000. Sí, brevemente, ¿con qué legitimidad viene esta delegación de Venezuela, teniendo en cuenta que el presidente Mario Abdo Benítez, no hoy, pero anteriormente ya declaró que no reconoce las elecciones en Venezuela que dio de presidente a Nicolás Maduro y por ende a esta delegación, porque no reconoció la victoria electoral en ese momento? Bueno, mira, definitivamente cada país tiene su constitución. Y en el caso venezolano, el único que tiene el mandato es el pueblo de Venezuela y lo hace en ejercicio libre a través de elecciones y el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo, así como estos diputados que están conversando con ustedes, fuimos igualmente electos en ejercicios libres, democráticos, transparentes y definitivamente eso es así. Nosotros somos respetuosos de los procesos que se dan en los otros países, incluyendo el Paraguay, y pedimos lo mismo, lo propio, respeto para el pueblo venezolano y respeto para nuestras instituciones. Nos pregunta usted que con qué legitimidad venimos, con la legitimidad que nos dio el pueblo venezolano en la elección de diciembre de 2020 y tomando posesión esta legislatura el 5 de enero del 2021.
como dice el artículo 192, los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán como 5 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. Quien no haya sido elegido por el pueblo venezolano simple y sencillamente no puede abrogarse la legitimidad de representarlo. Con esa legitimidad, con la Constitución en la mano, venimos desde el Parlamento venezolano a ejercer. Sería equivalente a que yo me pusiera a criticar la legitimidad del Parlamento paraguayo. Simple y sencillamente venimos a conversar con ellos sin revisar cuál fue la decisión que el pueblo paraguayo decidió darse cuando eligió este Parlamento. Y con esa misma legitimidad venimos como Parlamento venezolano, como el único Parlamento venezolano que existe. Todo lo demás es ficción. Sería interesante preguntarse si el otro gobierno que dice, el gobierno de Paraguay que reconoce, sería capaz de traer 1 litro de gasolina al Paraguay. Gustavo Riveros, de Radio Ñanduti. ¿No? Ya no. Claudio Genes, de ABC TV. ¿El gobierno venezolano muestra algún interés en particular sobre algún rubro que posea nuestro país, que posea el Paraguay? ¿Hay algo que motive? Sí, claro. Nosotros hemos tenido una relación histórica. Nosotros tenemos en el tema de los alimentos, en el tema del ganado, en el tema de la carne, en el tema de la agricultura tenemos grandes deficiencias, pero muchísimas deficiencias. Nosotros no somos un país productor de ganado como lo son ustedes, ni somos un país tan agrícola, tan avanzado como lo son ustedes, con el tema de la soya o la soja, como se le dice, como son ustedes. Y yo creo que ese intercambio natural tiene que haber, pero tiene que haber un intercambio de tecnología, tiene que haber un intercambio cultural, tiene que haber un intercambio deportivo, tiene que haber una cosa de socialidad. ¿Cómo es que nosotros hasta cierto día en la mañana estábamos con la embajada en Paraguay cuando ustedes tenían al embajador Jara, que hoy es embajador de ustedes en Panamá? Teníamos una relación cordial, creo que ha sido el embajador más activo que ustedes han tenido de promoción del Paraguay. Yo creo que parte, se lo he dicho en la reunión de los senadores, parte de mi afecto por Paraguay es justamente porque ustedes tenían un personal diplomático que hacía promoción de las bondades de la electricidad de Paraguay, las bondades de invertir en Paraguay, las bondades de vivir en Paraguay. Y tener tanto venezolano que vive aquí ahora como tuvimos nosotros en una época difícil de ustedes, que no paso a calificar, sino difícil, porque yo no puedo calificar la época de presidentes que ustedes han tenido por larga duración, calificarlos de una manera o de la otra, no. Sencillamente eran problemas que tenían ustedes y nosotros no los calificamos ni dejamos de calificarlos y fuimos, como lo dije en una parte de la entrevista, hemos sido huéspedes de ustedes y ustedes han sido huéspedes de nosotros. ¿Cuándo fue que se nos rompió el amor? ¿Cuándo fue que se nos rompió el afecto entre los ciudadanos? Porque los gobernantes decidieron ponerse bravos, porque decidieron reconocer lo que no es. Sencillamente, como le decía el diputado Rondero, ¿presidente de qué? ¿De dónde? ¿De cómo? ¿En qué parte? ¿En qué sitio lo encuentra? Nosotros tenemos la libertad de darnos nuestra determinación. Yo creo que la vida tiene fotografías, la política tiene fotografía, y que la fotografía del momento de hace 1 año, de hace 2 y de hace 3 ya pasó. Yo creo que es el momento de que nosotros podamos retomar unas relaciones con Paraguay que sea de beneficio mutuo, de afecto mutuo, que el ciudadano siga sufriendo porque sus gobernantes decidieron ponerse bravos. Si hay otros que quieren hacer otras consultas, Marcos Cáceres de ABC Color. Diputado, me extraña que usted diga que no quiere calificar la dictadura de Alfredo Stroessner. O sea, acá nosotros todos sabemos que fue una dictadura que persiguió, exilió, torturó, había paraguayos que no podían entrar. Usted, y justamente en algunos políticos paraguayos y de otros países califican al gobierno, al sistema del señor Maduro como una dictadura. Y especialmente esta pregunta va dirigida a los parlamentarios de la oposición. ¿Ustedes la ven así también o no? Muy fácil, porque tengo que ser consecuente con mi discurso. Si yo estoy en casa ajena, no califico la voluntad que ustedes se dieron en algún momento. Yo puede ser que no haya estado de acuerdo con eso que usted dice, pero no me quedaría elegante yo decir frases con las cuales no estoy de acuerdo de injerencia. Esa es una cosa que ustedes en su momento se dieron, se dejaron tener, lo hicieron, cómo lo hicieron, no lo hicieron. Es que eso es un tema totalmente paraguayo, es un tema paraguayo de su momento. De Venezuela me ocupo yo,
De mis venezolanos me ocupo yo, de mi casa me ocupo yo, de mi calificación me ocupo yo. Lo que yo no puedo es venir a una casa ajena a hacer calificaciones, adjetivos calificativos, que aunque usted tenga razón o deje de tenerla, no soy yo la visita que lo puede decir. Aunque alguien lo diga, yo no me quiero homologar, porque quiero ser consecuente en que la autodeterminación de los pueblos, puede ser que no esté de acuerdo, pero poco elegante me quedaría venir yo a su casa a cuestionar quiénes han sido sus habitantes. Con relación a la pregunta, voy a responder la pregunta con relación al tema de si es una dictadura. ¿Usted ha visto dictadura que haga elecciones? No hay, ¿verdad? La de Stroessner. Bueno, pero a lo mejor, en el caso nuestro, nosotros tenemos un sistema político que hace elecciones de las que nosotros resultamos electos diputados. En consecuencia, eso no se puede calificar como una dictadura. Así de claro. En consecuencia, ¿usted ha visto dictadura que convoque observación electoral internacional como la Unión Europea, como la tuvimos en la última elección en Venezuela? Estuvo el Parlasur, estuvo la Unión Europea. Es decir, imagínense que si esas elecciones fueran unas elecciones amañadas, ahí están a la orden del mundo las observaciones que hizo la Unión Europea en la observación electoral en Venezuela. Es decir, vivimos momentos difíciles con relación a la confrontación política en Venezuela, pero ya esos tiempos los estamos superando y ya hoy podemos decir que en Venezuela no hay una dictadura. ¿Otra pregunta? Bien, gracias, señores periodistas, por su presencia. Agradecemos la presencia de los parlamentarios, ilustres visitantes de nuestro país, y ojalá tengan una buena estadía.